a todos. Bienvenidos, jóvenes, a esta segunda actividad académica de este periodo. Pues ya resolvimos el problema de los gafetes para que no tengan problema. Ya estamos claros con ahora cómo se va a trabajar el día de mañana. Y queremos también presentar el día de hoy esta plática que viene a cargo de la doctora Miriam Jiménez y Alvis Guzmán, plática que yo tuve oportunidad de ver, de poder apoyarlos en ciertos elementos didácticos para la clase del día de hoy, sobre todo para algunos conceptos básicos. Y pues obviamente el doctor Gerhard y mi persona estaremos a lo largo de la clase apoyándolos, acompañándolos y sacando provecho de esta misma. Vamos a dar inicio, vamos a darle la palabra a la doctora Miriam para que empiece a presentar. Gracias. Buenas tardes, compañeros. Vamos a presentar sobre hemorragia gastrointestinal alta y baja. Bueno, como primero, tenemos una incidencia del 82.7, predominantemente en las hemorragias digestivas altas y 17.3 en las hemorragias digestivas bajas. El trastorno gastrointestinal más común que obliga a la hospitalización y se manifiesta como hemorragia sintomática u oculta. La hemorragia sintomática nos puede dar lo siguiente: hematémesis, melena, hematoquesia, y en la hemorragia oculta es la ausencia de la hemorragia evidente. Esta se evidencia con síntomas de hemorragia o anemia como mareo, síncope, angina o disnea, o cuando un examen sistémico revela anemia ferropénica o un resultado positivo de sangre oculta en heces. Esta se puede clasificar en hemorragia del tubo digestivo alto, o hemorragia del tubo digestivo bajo, o hemorragia del tubo digestivo de origen desconocido. Siguiente. Bueno, para empezar vamos a definir unos términos. Perdón, Miriam, disculpe. En la parte previa, Miriam refiere varios elementos destacables. Ahí el primero de ellos es que pues los síntomas cardinales van a ser hematemesis, melena y hematoquesia, que posteriormente ahorita ya está por definir, pero sí es una de los trastornos gastrointestinales que con más frecuencia nos obliga a la hospitalización de paciente. Pero ojo a la palabra, que con más frecuencia. ¿Qué quiere decir esto? Que no todos los hospitalizamos, pero sí es cierto que la mayoría. ¿Cuáles hospitalizamos y cuáles no? Esta decisión la tomamos en base a unas gráficas que les van a presentar los doctores posteriormente, pero para que empiecen a tener los conceptos claros. Dice la doctora que hemorragia oculta se define como la ausencia de hemorragia evidente. Se evidencia síntomas de hemorragia o anemia como mareo. Bueno, esta definición en realidad aquí hay que acotar algo. Hay dos términos actualmente que se diferencian, que son hemorragia oculta o el término de la hemorragia oculta. Es la hemorragia que se presenta, digamos que se hace un estudio y no se encuentra el sangrado macroscópico porque el sangrado es microscópico. Eso es hemorragia oculta, aquella que no se ve macroscópicamente, pero que hacemos un examen de hemoglobina y vemos que el paciente está anémico. Y obviamente, si ustedes tienen un familiar, por ejemplo, de determinada edad y ustedes avanzada y hacen un examen de sangre y ven que tiene anemia sin una causa aparente, están obligados a buscar una etiología de este tipo, como que está sangrando, ¿de acuerdo? Entonces tiene toda la razón la doctora en este apartado. Otra parte importante de este slide es aquel paciente hemorragia oculta, también es aquel paciente que hacemos un examen de heces y documentamos que tiene guayaco positivo, que el guayaco es la traducción para evaluar la sangre oculta en heces. Ahora, tienen que tener cuidado cuando evalúan un examen de sangre oculta y sobre todo si se van a basar en el examen de guayaco, porque este tiene muchos falsos positivos. Si el paciente está consumiendo hierro, si el paciente comió mucha carne con proteína animal, si el paciente comió remolacha, por ejemplo, todos estos pueden dar falsas coloraciones y marcar el guayaco como positivo. Si ustedes quieren tener realmente la certeza o una sospecha diagnóstica más alta de que el paciente está sangrando a través de heces, de sangre en heces, hagan el examen de guayaco más transferrina.
porque la transferrina solo se tiñe positiva cuando el sangrado es de origen realmente rectal y no de origen animal, ¿verdad? Como hablábamos anteriormente. Entonces, guayaco más transferrina. Esto es hemorragia oculta, cuando no se ve macroscópicamente. Pero existe el término que se denomina hemorragia oscura, que es aquel paciente que tenemos datos clínicos y evidentes de sangrado, pero al momento de hacer los estudios diagnósticos no logramos encontrar el área anatómica de donde se origina el sangrado. Entonces, dos conceptos diferentes. Gracias, Miriam, y adelante con las definiciones que nos va a mostrar. Bueno, los siguientes términos son hematémesis, son los vómitos de sangre brillante o coágulo de sangre; melanemesis, que es vómito de sangre que lucen como pozos de café; hematoquesia, que es la salida de sangre rojo vinoso por el recto; la melena, que es la salida de heces negras malolientes por el recto y se necesita de 50 a 100 mililitros y tiene que permanecer de 8 a 14 horas en el estómago; y la rectorragia, que es la salida de sangre rojo brillante por el recto. Entonces, aprendan a diferenciar. Dijo la doctora Miriam que hemorragia gastrointestinal se clasifica en hemorragia gastrointestinal superior y hemorragia gastrointestinal inferior. Si ustedes tienen hematemesis, que es el vómito con coágulos de sangre, o si tienen melanemesis, que es el típico en pozos de café, o si tienen melena, tradicionalmente estos son reflejos de hemorragia gastrointestinal superior. Y lo que dice ella, que las heces se tornan de color alquilante o color petróleo al entrar en contacto durante 8 a 10 horas con el ácido, con los ácidos del estómago y el metabolismo que sufren a lo largo del trayecto del tracto intestinal. Necesitan 8 horas de estar ahí más o menos y el paciente necesita sangrar aproximadamente de 80 a 100 ml para que se presente melena. Entonces, melena, hematemesis y melanemesis representan hemorragia gastrointestinal superior. Ahora, si hablamos de rectorragia, es sangre rojo brillante que sale por el recto. En el 90% de los casos, esto es producto de hemorragia gastrointestinal inferior. Y el que pueda dar dudas es la hematoquesia. La hematoquesia es salida de sangre rojo vinoso por el recto. ¿Qué quiere decir la doctora con esto? Estos pacientes, si tienen un sangrado gastrointestinal superior abundante, como por ejemplo el causado por las varices esofágicas, la sangre no está tanto tiempo en contacto con los procesos con los ácidos gástricos y el trayecto en el tubo intestinal es menor a 8 horas, por lo que todavía sale roja. Entonces, hematoquesia puede ser por un sangrado bajo, definitivamente, o puede ser por un sangrado alto, pero abundante. Y por eso no se todavía coloreó como melena. Entonces, estos 5 conceptos, 7 con los 2 conceptos previos y estos 5 son muy importantes que los conozcan a la hora de hablar de hemorragia gastrointestinal superior. Gracias, doctora Miriam. Bueno, vamos a hablar sobre la hemorragia digestiva alta. La hemorragia digestiva alta nos referimos a cuando se produce en el esófago, en el estómago y en el duodeno. Y en esta hemorragia digestiva alta, y la baja es en el colon. Esta se produce en el lugar proximal del ligamento de Treitz y presenta hematémesis o melena. Esta se produce en el tracto digestivo alto porque la sangre es digerida, por la cual toma un color negro con el contacto del ácido del estómago. Esta debe de estar al menos 14 horas y puede llegar a de 3 a 5 días en el estómago para su oxidación. En la hemorragia gastrointestinal baja se encuentra la hematoquesia y la rectorragia. Siguiente. Bueno, aquí encontramos las causas que provocan la hemorragia del tubo digestivo alto. Entre las causas encontramos en el primer lugar la úlcera péptica. Casi que el 50% de los casos se produce a través de ella.
y entre sus factores principales tenemos el Helicobacter pylori, el consumo de antiinflamatorios no esteroideos y ácido acetil salicílico que se consuma a diario. También los desgarros de Mallory Weiss, eso es del 2 al 10%, y este consiste en vómitos, arcas o tos seguidos de hematémesis, sobre todo en sujetos alcohólicos. Esto suele presentarse en el lado gástrico de la unión gastroesofágica. El tratamiento endoscópico resulta eficaz durante la fase de hemorragia activa. También tenemos las varices esofágicas del 2 al 40%. Esta se recomienda practicar una endoscopía con carácter urgente en términos de las 12 horas del problema y del coexistir con varices esofágicas. Se realiza la ligadura por medio de la endoscopía y por 2 a 5 días se administrarán fármacos vasoactivos por vía intravenosa. La combinación del método endoscópico y farmacéutico es mucho mejor que cualquiera de las dos variantes solas para minorar las posibilidades de nuevas hemorragias. También la hipertensión portal origina las hemorragias por varices gástricas, varices ectópicas situadas en el intestino delgado y grueso, y las de gastropatía y estercolopatía hipertensiva. También tenemos la gastropatía hemorrágica y erosiva. Esta es del 10 al 15% y son lesiones de la mucosa y no se producen hemorragias importantes por la ausencia de arterias y venas en la mucosa. Las erosiones en el esófago, en el estómago o en el duodeno suelen ocasionar hemorragia gastrointestinal alta leve, y la gastritis y la duodenitis erosiva causa el 1 al 10% de las hospitalizaciones. La causa más importante de las erosiones gástricas y duodenales es el consumo de antiinflamatorios no esteroideos. Otras causas son el consumo de bebidas alcohólicas, el Helicobacter pylori y el daño de la mucosa por estrés. Estas se observan únicamente en personas muy graves y que presentan traumatismos profundos, cirugías mayores, quemaduras con más del 33% de la superficie corporal, enfermedades intracraneales graves o cuadros medios graves. Tenemos, entre otras causas, las neoplasias, las lesiones vasculares y las ectasias vasculares del antro gástrico, la lesión de Dieulafoy, gastropatía por prolapso, las fístulas arterioentéricas y la hemobilia. Aquí mi doctora Miriam, muy bien, excelente cómo ha categorizado, clasificado y expresado los conceptos de este tipo de sangrado. Yo solo quiero apoyarle en dos cositas acá. Como hablábamos ayer, la hipersecreción gástrica desencadena la probabilidad de que exista la enfermedad ulcerosa péptica. Como dice la doctora, la principal causa de hemorragia gastrointestinal superior, jóvenes, 50% debemos pensar en enfermedad ulcerosa péptica. Recordemos que las úlceras pueden estar en la cavidad, úlceras gástricas, o pueden ser úlceras duodenales. Recordemos asimismo que si tenemos úlceras duodenales, estamos obligados a buscar la presencia de Helicobacter pylori, pues es el principal factor causante de las úlceras duodenales. Otra cosa que ustedes le tienen que preguntar al paciente es, le van a preguntar, señor, ¿usted ha tenido dolor de tipo epigástrico o quemante en lo que es la región epigástrica, o para que el paciente le entienda en la boca del estómago? Sí, doctor, fíjese que he tenido. Y una pregunta, señor, ¿este dolor mejora o aumenta de intensidad cuando usted come? Fíjese, doctor, que aumenta de intensidad. Entonces, eso a usted le permite ir clasificando que las úlceras que aumentan de intensidad de dolor con los alimentos son las úlceras gástricas, y las que atenúan luego de alimentarse son las duodenales. Y si es duodenal la sospecha, está obligado a evaluar el Helicobacter pylori. Desgarro de Mallory Weiss, como dijo la doctora, en los pacientes alcohólicos lo vemos frecuente cuando tienen vómitos con arcadas. Las varices esofágicas en los pacientes cirróticos. Y algo muy importante que me gustó que la doctora lo estuviera mencionando es que existen dos úlceras que se denominan las úlceras por estrés y las úlceras por quemaduras. La úlcera por estrés se denomina úlcera de Cushing, y la úlcera por quemaduras se denomina úlcera de Curling. Cuando le pregunten a usted cuál es la úlcera de Curling, usted va a poder decir
que es la que está asociada a, a quemaduras. Cuando le pregunten a usted cuál es la úlcera de Cushing, cuando le pregunten cuál es la de Cushing, usted va a poder decir que que está relacionada a procesos de estrés, pero no el estrés que, estoy estresado por un examen, por el trabajo, no. Es el estrés que la doctora acaba de mencionar. Es el estrés del paciente que está críticamente enfermo o en cuidado crítico. Estos tienen una alta probabilidad de hacer hemorragia gastrointestinal, y el gran quemado, el que tiene 33%, como decía Miriam, les va a dar lugar a que puedan desarrollar úlceras de Curling. Entonces, solo apoyando Curling, quemados, Cushing por estrés. Gracias, Miriam. Siguiente. Bueno, como antes mencioné, la úlcera péptica es la causa más común de hemorragia gastrointestinal alta, por la cual es importante realizarse una endoscopía. Esta se puede realizar dentro de las 24 horas de la presentación y ha demostrado la reducción de la utilización de más recursos, el requerimiento de transfusiones y el acortamiento del tiempo hospitalario. Aquí tenemos la clasificación de Forrest y esta nos indica los hallazgos vistos a través de la endoscopía y el porcentaje de resangrado o recidiva. Y esta se necesita para la clasificación de la úlcera, dividiéndose en hemorragia activa y en hemorragia reciente. Bueno, en Forrest 1 nos indica que es una hemorragia en chorro y en Forrest 1B nos indica que es hemorragia en capa. La diferencia de estas dos es que la 1A, esta se produce a través de un tipo sangrado arterial y la 1B es de tipo venoso. Luego tenemos Forrest 2A, que es un vaso visible, Forrest 2B, que es un coágulo adherido. La 2A no se encuentra el sangrado, pero indica que el paciente acaba de haber un sangrado. En Forest 2C, el fondo de la hematina, y el Forest 3, que es la base de fibrina. En el Forest 3 se encuentra la fase de cicatrización, por eso es de que hay una base de fibrina. Así como en una escara oscura que es en la base 2C, esa requiere hospitalización y observación por su bajo riesgo de recurrencia, mientras un paciente en el que se define una úlcera con una base limpia y sin riesgos clínicos de Forrest 3 puede incluso ser dado de alta después de la endoscopía. Siguiente. Solo pongamos esto, Miriam, en el contexto clínico. ¿En qué servicio está usted ahorita, Miriam? Ahorita estoy en medicina D1. ¿Ya tuvo algún paciente con hemorragia gastrointestinal o tiene alguno en este momento? Sí, tengo una paciente con hemorragia. Ok, ¿ya tiene endoscopía su paciente, Miriam? No, aún no. Bueno, entonces, para que usted sepa y sus compañeros por qué es importante esta escala, pues esta escala son hallazgos endoscópicos, son algo que obtenemos luego de que su paciente ha pasado a la endoscopía. Si, por ejemplo, la paciente que la doctora Miriam tiene en su servicio baja endoscopía y de endoscopía sube con un resultado úlcera péptica Forrest 1A, o dice Forrest 1B, o dice Forrest 2A, la doctora Miriam ya puede ver aquí que existe 55% de que vuelva a sangrar la 1A, 50% de que vuelva a sangrar la 1B y 43% de que vuelva a sangrar la 2A. Por lo tanto, estos pacientes requieren terapia de forma más vigorosa de fármacos que contengan el sangrado. A diferencia de que si a su paciente, Miriam, le sale el resultado que es una Forrest 2B o 2C y con más razón una Forrest 3, usted incluso puede egresar a ese paciente porque el riesgo de que vuelva a sangrar es muy bajo. Para esto es que nosotros usamos esta escala luego de una endoscopía. Entonces, cuando su paciente baje y suba, usted ya va a saber
de qué le están hablando y cuál es la interpretación que debe hacer de la escala de Forrest. De igual manera, para todos y los que estamos, por ejemplo, en la emergencia, también pueden ver esto y valorarlo, ¿verdad? Entonces, este es el mensaje traspolándolo a la parte clínica o práctica. Muchas gracias, Miriam. Bueno, aquí tenemos el índice de Rockall. Esta se utiliza para clasificar a los individuos con hemorragia digestiva alta según el riesgo que presenta el sangrado activo o reciente y que necesitan de la realización urgente de la endoscopía digestiva. Cuando se añaden los resultados de la endoscopía, la escala de Rockall ha demostrado la utilidad en predecir la probabilidad de resangrado, la necesidad de cirugía o riesgo de mortalidad. El total de puntos obtenidos por cada paciente constituye el índice de Rockall clínico o preendoscópico y este oscila entre 0 y 7. Siguiente. Acá tenemos la calificación de Glasgow-Blatchford. Esta ayuda a cuantificar los riesgos de los pacientes que necesitan una intervención endoscópica. Tenemos parámetros como el BOOM, la hemoglobina tanto en hombres como en mujeres, la presión arterial sistólica, la frecuencia cardíaca y las enfermedades asociadas. Esta permite tomar la decisión para ser hospitalizados y quienes no. Si la suma del paciente es mayor a 6 puntos, este se queda hospitalizado y necesita una endoscopía de urgencia. Siguiente. Bueno, aquí tenemos la valoración inicial. Cuando nos llega un paciente, lo primero que tendríamos que hacer es la medición de la frecuencia cardíaca, de la presión arterial. Esta es la mejor manera para iniciar el estudio de una hemorragia del tubo digestivo. Las hemorragias clínicamente significativas modifican estas constantes al cambiar la postura del paciente, provocando taquicardia y por último hipotensión, incluso en decúbito. La hemoglobina no desciende inmediatamente después de una hemorragia del tubo digestivo porque el volumen de plasma y de los eritrocitos disminuyen proporcionalmente. Los pacientes que tienen una hemorragia lenta y prolongada del tubo digestivo llegan a tener cifras muy bajas de hemoglobina, aunque tengan presión arterial y frecuencia cardíaca normales. Al haber anemia ferropénica, el volumen corpuscular medio disminuye y la distribución de eritrocitos aumenta. Se recomienda hacer transfusión cuando la hemoglobina cae a menos de 7 gramos. Siguiente. Bueno, aquí tenemos el test de TILT. Este es un método de estudio no invasivo que se utiliza para estudiar a pacientes con desmayos, es decir, síncope. Este se produce por una disminución súbita de la presión y o de la frecuencia cardíaca, que lleva a una caída del flujo cerebral y a la pérdida transitoria de la conciencia. Al paciente se le coloca una vía periférica, se utiliza una camilla basculante que se coloca a 70 grados durante un periodo aproximadamente de 40 minutos, en el cual se monitorizan en forma permanente la frecuencia cardíaca y la presión arterial. Esta se da por finalizado cuando se presentan los síntomas o cuando el tiempo se cumple. Ocasionalmente puede administrarse una medicación para facilitar la presencia de los síntomas. La preparación del paciente es un ayuno de 4 horas y traer todos los estudios previos y venir acompañado. Siguiente. Bueno, este test de TIL es para el paciente que tiene síncopes. Cuando nosotros está bien y la explicación es esa y nos va a decir si el paciente tiene POP, que es taquicardia postural ortostática. Este test de TIL que también está presentando la doctora Miriam. Pongan la anterior, por favor. El test de TIL en nosotros, miren qué interesante lo que pone Miriam acá. Medición de la frecuencia cardíaca o medición de la presión arterial. Lo primero que ustedes tienen que evaluar en un paciente que llega a la emergencia con hemorragia gastrointestinal es la presión, la frecuencia cardíaca. Hay un volumen de reserva o de secuestro que el paciente libera cuando pierde sangre o volumen a través de las pérdidas de sangre. Por lo tanto, la presión arterial al inicio se puede mantener normal,
Pero el primer dato de inestabilidad que ustedes deben ver es la presencia de frecuencia cardíaca elevada. La presencia de frecuencia cardíaca elevada es el primer dato que les indica que hay ya inestabilidad hemodinámica. El segundo paso es la medición de la presión arterial, como dice la doctora, y cambios posturales. En gastroenterología, o sea, en hemorragia gastrointestinal, cuando hablamos propiamente de test de Thiel, en gastro hacemos referencia a aquel paciente que le tomamos la presión arterial en decúbito supino, o sea, acostado, y luego lo colocamos en sedestación, o sea, lo sentamos. Si luego de si tomamos la presión arterial acostado y luego le tomamos la presión arterial sentado y hay un descenso de 20 milímetros de mercurio en la sistólica o de 10 milímetros de mercurio en la diastólica, entonces decimos que tiene cambios ortostáticos o posturales y test de Thiel, entonces estaría positivo. Cuando el paciente a través del sangrado ha perdido más o menos el 10% del volumen, empieza a presentar taquicardia. Cuando pierde del 10 al 20, empieza a presentar hipotensión. Y cuando pierde del 20 al 30, presenta ya el test de, perdón, del 10 al 20%, el test de Thiel es positivo. Cuando pierde del 20 a 30, ya presentan hipotensión. Y arriba de 30 ya presentan choque hipovolémico, ¿verdad? Entonces, eso es importante tomarlo en cuenta, e igual lo que dice la doctora, que la hemoglobina no desciende inmediatamente por el mecanismo compensador que estamos hablando. Gracias, Miriam. Continúe. Siguiente. Bueno, aquí tenemos un cuadro. Este cuadro nos resume el tratamiento de las causas de la hemorragia gastrointestinal baja, como úlceras, varices esofágicas, desgarro de Mallory Weiss y erosiones. Los inhibidores de la bomba de protones son la base del tratamiento médico para la hemostasia y la curación de las lesiones pépticas. Aquí nos indica que para las úlceras debemos de tener un bolo intravenoso de 80 miligramos, seguido de goteo continuo de 8 miligramos por hora por 3 días o bonos intravenosos o administración oral, seguido de dosis elevadas intermitentes. Aquí nos ponen como ejemplo de 40 a 80 miligramos cada 12 horas o 40 miligramos cada 8 horas después de la administración de inhibidores de la bomba de protones cada 12 horas en los días 4 a 14, seguido por la administración de la bomba de protones cada 24 horas. En el caso de las varices esofágicas, se pueden utilizar, bueno, en el libro nos indica que los fármacos que se utilizan son los vasoactivos por vía intravenosa, como el electroito, la somatostatina, el vaproétito y terlipresina. Esta se administra 50 microgramos intravenosos, seguido de 50 microgramos por hora en goteo por 2 a 5 días. También se sugiere una dieta después de la endoscopía y asegurar que no hayan náuseas y vómitos. Gracias. Antes de que presente esta diapositiva el doctor Javier, quiero que presten mucha importancia a lo que él va a contar ahorita, la que sigue. Esta parte del tratamiento, del uso de los fármacos inhibidores de bomba de protones, porque él menciona claramente el mecanismo por el cual actúan, que no es propiamente porque disminuye la secreción de ácido, sino de esta enzima específica que el doctor les va a practicar ahorita. Entonces presten atención a este slide, que es parte fundamental para comprender el tratamiento. Adelante, Javier.
Miriam, ¿habrá tenido problemas con el audio, Javier? Ahorita le estoy preguntando. Le comentó algo, miren. Entonces, si ven los datos que los doctores han mostrado hasta el momento, son datos muy importantes en cuanto a la categorización, a la clasificación, al manejo en la última diapositiva que presentó Miriam. ¿Y qué van a hacer ustedes cuando les llegue un paciente con hemorragia gastrointestinal a la emergencia? Cuando lo tengan que estabilizar. Ya se graduaron, son las 2 de la mañana y están ustedes en un sanatorio privado trabajando y de repente les llega un paciente que llega con hemorragia gastrointestinal superior y ustedes lo ven y lo encuentran que está con taquicardia, con hipotensión, con test de TIL positivo. Bueno, eso les dice que mínimo ya perdió el 30% de la volemia efectiva que uno maneja. El primer paso en ese contexto, jóvenes, y lo van a hacer en emergencia y lo tienen que aprender a hacer, o si en uno de sus servicios un paciente les empieza a sangrar, esta es la medida de reanimación inicial que debemos hacer. Lo que tenemos que hacer es colocar una vía periférica, en este caso 2, de grueso calibre, y empezar a pasar a reponer volumen o líquido a través de cristaloides. Está ampliamente demostrado que los cristaloides no fueron de menor calidad que los coloides y funcionan muy bien. Cristaloides, entendámoslo por Harman, por solución salina, ¿verdad? Le colocan la solución en las dos vías y esto va a reponer el volumen. Vamos a darle oportunidad a Javier, que ya tiene audio, y luego vamos a complementar. Adelante, Javier. ¿Se escucha, doctor? Sí, Javier. Ahora sí ya se escucha, no se escucha doble. No, Javier, se escucha bien. Ah, muy bien, perdón, es que de plano se bloqueó el teclado, entonces para no cortar la presentación, mejor en el teléfono. Pero Adelante, no hay problema, Javier, se escucha gracias. bien, gracias. Entonces, en el uso de agentes farmacológicos en la úlcera péptica sangrante, aquí tenemos la somatostatina, los bloqueadores H2, los inhibidores de la bomba de protones. En una hemorragia ulcerosa activa, estos son muy difíciles que se piensen que puedan tener un efecto hemostático. Y en esto se refiere a los que son en cápsulas o pastillas. Ahora, sí es importante la reducción farmacológica de la acidez a nivel mayor de un pH de 4, encima del nivel proteolítico de la pepsina, y mejor cuando se mantiene un pH neutro de 6 o más, ya que este ácido inhibe la agregación plaquetaria y causa la desagregación de estas mismas. Y también acelera la lisis del coágulo a través del estímulo ácido en la acción de la pepsina y altera la integridad de la barrera mucobicarbonato. O sea, dependiendo del ácido, cómo esté, favorece la hemorragia o no. Ahora, los inhibidores de bomba de protones de uso endovenoso alcanzan una más profunda y sostenida supresión ácida sin el desarrollo de tolerancia como ocurre con los bloqueadores H2. Para estos inhibidores de la bomba de protones, que se diferencian de los que les enseñé arriba, en este caso se usa de preferencia el omeprazol en un bolo de 80 miligramos, seguido de una infusión intravenosa de 8 miligramos por hora, aproximadamente de 3 días. Ahora, con la lesión de Eulafoid, esta fue descrita por primera vez en 1884.
La hemorragia es a menudo torrencial y puede ser fatal. Antes de la era endoscópica, esta mortalidad de esta enfermedad llegaba al 80% y, y se le ha descrito afectando cualquier parte del tracto gastrointestinal. No obstante, la localización más frecuente es la gástrica, dentro de los 6 centímetros del cardias. Y la alteración en la lesión de Eulafoy es por la presencia de una arteria submucosa que está normalmente grande, tortuosa, que está ectásica, que protruye hacia la mucosa y que generalmente es un vaso con un calibre de aproximadamente de 2 a 3 milímetros. Aquí la pueden ver. Ahora, la fisiopatología de las lesiones de Eulafoy dice, para producir una hemorragia debe haber una disrupción de la mucosa, pero no se ha llegado a definir una reacción inflamatoria mucosa compatible con un proceso ácido péptico. Sin embargo, un trombo adherente se localiza en un estudio histológico, sugiriendo que existe una trombosis que va seguida por una necrosis de la pared arterial que prácticamente está en contacto con la mucosa. Y este suceso ocurre previo a la hemorragia. Aquí el diagnóstico de la lesión de Deulofoy es puramente endoscópico y también el tratamiento. En el tratamiento podemos utilizar la inyección de adrenalina, de alcohol absoluto, de agentes esclerosantes, métodos térmicos, fotocoagulación con láser y hemoclips. La preferencia para el tratamiento de esta enfermedad es usar un método combinado, de preferencia que se inicie en adrenalina en solución salina y se puede complementar con un método térmico, hemoclip, etcétera, cualquiera de los que le había mencionado de estos previamente. Ahora pasamos a una ampliación del síndrome de Mallory-Weiss, que esta fue descrita por primera vez en 1929 en 15 pacientes quienes después de una ingesta de alcohol desarrollaron hematemesis. Esta lesión se considera usualmente como benigna y autolimitada y es responsable aproximadamente, depende de la literatura, del 3 al 10% de la hemorragia digestiva alta. En la presentación clínica pueden haber arcadas, vómitos violentos, seguido luego por hematemesis. Aquí la melena es de importante mención porque en algunas ocasiones puede haber melena, pero no puede haber hematemesis, entonces no se puede descartar el Mallory-Weiss aunque no haya hematemesis. Y es común una historia de ingesta de alcohol previa y también el uso de los AINES. También puede estar asociada con cirrosis e hipertensión portal, así como con una coagulopatía. Y esto es importante porque puede resultar en una hemorragia más severa. Entonces es importante tener en cuenta si el paciente es cirrótico o tiene hipertensión portal. En la fisiopatología, la hemorragia por lo general es arterial, secundaria a una aceleración de la mucosa longitudinal, usualmente lineal, siendo su localización más común inmediatamente distal a la unión esófago-gástrica, sobre la curvatura menor, y esta lesión rara vez se extiende hacia el esófago. Aquí el tratamiento inicial es usualmente conservador en el 80-90% de los casos. La hemorragia cesa espontáneamente y la recurrencia es muy inusual, pero en muy pocos casos en la hemorragia activa o vaso visible ha resultado bastante efectivos, y los tratamientos que se utilizan cuando se requiere son los endoscópicos con métodos térmicos como la coagulación bipolar o la probeta caliente. Ahora, entrando más en las hemorragias gastrointestinales bajas, las causas más frecuentes probablemente son las hemorroides. Y otras causas que pueden ser citadas son las ectasias vasculares, las neoplasias, donde está bien mencionado el adenocarcinoma, los tipos de colitis que pueden ser la isquémica, la infecciosa, colitis ulcerosa de Crohn, colitis o úlceras inducidas por ENSAID, estado siguiente a la hemorragia después de una polipectomía. También es importante aquí la proctopatía postradiación, el síndrome de la úlcera rectal solitaria, los traumatismos, las varices, casi siempre rectales, la hiperplasia nodular linfoide y las vasculitis. Aquí yo les puse como en negrita y en cursiva porque son las menos comunes.
Ahora, con la hemorragia de las ectasias vasculares, se dan mucho en el hemicolon derecho en los ancianos y estas pueden ser asintomáticas o ocultas. A veces estas pueden ser crónicas y solo de manera ocasional son de importancia hemodinámica. La hemostasia por vía endoscópica puede ser eficaz para tratar estas ectasias vasculares, al igual que las hemorragias aisladas de una úlcera o las que siguen a una polipectomía. Este cuadro es bien importante porque nos ayuda a resumir y a entender bien cómo son la etiología de la hemorragia digestiva baja, que también la hemorragia diverticular, que es muy importante, alrededor del 30% de estas son hemorragia diverticular. En la fisiopatología aquí hay un engrosamiento de la íntima y adelgazamiento de la medial de los vasos rectos en su trayecto sobre la cúpula del divertículo. También hay adelgazamiento de la pared vascular y por último hay una rotura arterial. Los divertículos más habituales en el colon izquierdo, pero los divertículos más sangrantes son los que se encuentran en el colon derecho. En la clínica se da que son en personas mayores, de los pacientes que toman AINES, hay hematoquesia indolora, hay cólicos abdominales y el tratamiento generalmente se detiene espontáneamente en alrededor del 75%, pero puede tardar varias horas o días en el 20%. También puede realizar hemostasia endoscópica con inyecciones de epinefrina, más electrocauterio, puede haber hemoclips, bandas, también vasopresina intraarterial o embolización. Y como último recurso podemos poner la cirugía de una colectomía parcial. El pólipo del tumor se da aproximadamente en el 20% y generalmente se presentan con astenia, pérdida de peso y una anemia ferropénica. Las colitis, como ya se les había mencionado, que hay infecciosas, isquémicas por radioterapia. Aquí también están los trastornos anorrectales en el 20%, que pueden ser las hemorroides internas, externas, fisuras anales, úlceras rectales, varices rectales y el tratamiento de la disminución de la presión venosa portal en los cirróticos. También se da la radioterapia. La vascular, que puede ser por angioectasia y malformación arteriovenosa. También se da la telangiectasia hemorrágica hereditaria, malformaciones arteriovenosas difusas, telangiectasias en toda la mucosa gastrointestinal y también esta tiene la característica que puede afectar los labios, la mucosa oral y la punta de los dedos. El divertículo de Meckel, que es sobre todo en menores de edad, que es la bolsa intestinal ciega congénita por la obliteración incompleta del conducto vitelino en el 2% de la población, a 60 centímetros de la válvula iliocecal, que puede medir 2 centímetros de largo en relación hombre-mujer, es 2:1, o sea, se presenta un poquito más en los hombres, a menudo se presenta a los 2 años, pero puede causar hemorragia intestinal de origen indeterminado en los adultos. El diagnóstico puede ser por gammagrafía con un radioisótopo de tecnesio 99 y también pertecneato. Y el tratamiento es la angioembolización o, ya en un caso más severo, una resección quirúrgica. Por último, en los divertículos sangrantes, para ampliar esta patología, en los sujetos con hematoquesia o inestabilidad hemodinámica, se efectuará la endoscopia de tubo digestivo alto para descartar una hemorragia en ella antes de investigar el tubo digestivo bajo. En los pacientes con la low gastrointestinal bleeding, que es la hemorragia gastrointestinal baja, la técnica de elección es la colonoscopía, tras la administración de una solución catártica por vía oral, salvo cuando la hemorragia es demasiado abundante, en cuyo caso aquí se recomienda la angiografía para corroborar las pruebas y detectar el sitio de la hemorragia. Aquí la angiografía por tomografía computarizada con detector múltiple, esta técnica se estaba utilizando cada vez más y es posible que suplante y es superior a la gammagrafía. En la hemorragia gastrointestinal activa baja, la angiografía permite identificar el origen de la hemorragia porque se extravasa el medio de contraste hacia el intestino, entonces es un poco más fácil de localizarla y aquí se puede iniciar el tratamiento con embolización. Gracias.
Gracias, Miriam. Gracias, Javier. Bastante interesante la clase. Bueno, lograron complementarla muy bien y creo que tienen los conceptos básicos claros y les van a permitir a sus compañeros apreciar y aprender a identificar estos conceptos claros. La hemorragia gastrointestinal superior es una consulta muy frecuente en la emergencia, definitivamente. La vemos a diario y es dentro de nuestra estadística en el hospital, es nuestra segunda o primera causa de consulta mes a mes con la enfermedad renal crónica. Entonces es importante tomar este dato en cuenta y a ustedes si les toca verlo, lo van a ver con frecuencia también y van a tener que aprender a manejarlo. Les comentaba que luego de las soluciones hay que tener cuidado cuando ustedes hacen una medición preliminar de la hematología y esta está en un valor de 3, por ejemplo, o de 4. Si está inestable hemodinámicamente, tenemos que pasar los bolos de líquidos que estábamos hablando, pero hay que empezar la reanimación también con derivados hematológicos, con células empacadas, ¿verdad? Para poder recuperar la volemia del paciente y recuperarlo hemodinámicamente. De igual manera, mientras el paciente no esté compensado, aunque vimos que la endoscopía es diagnóstica y terapéutica, el paciente no puede pasar a endoscopía si no es estable hemodinámicamente. Los felicito, Miriam y Javier. Vamos a dar un par de minutos a alguien que tenga alguna duda o algún comentario. Este es el momento para hacerlo. Recuerden, pueden hacerlo por micrófono o por vía el chat. Vamos a ver. Adelante, Javier. Yo tenía una pregunta respecto a la diapositiva que presentaba mi compañera, que era sobre que hay taquicardia y hipotensión a la hora de los signos vitales de cuando un paciente pues está con hemorragia, pero yo también la pregunta era enfocada en el oxímetro. También vamos a ver alguna alteración si le vamos a poner el oxímetro para que sea de ayuda para nosotros. El oxímetro en cuanto a la saturación de oxígeno o el oxímetro en base porque la frecuencia cardíaca en el oxímetro sí va a estar alterada, ¿verdad, Javier? Y en la saturación no es un marcador tan claro, pero cuando un paciente, recuerden que el oxímetro es a través de pulsioximetría que funciona, ¿verdad? Envía ondas que detectan el flujo arterial. Pero también si el paciente está hipovolémico y está con palidez generalizada o con frialdad producto de la hipotensión, la saturación no es fiable. Ahí no pueden utilizar un pulsioxímetro y basarse en la saturación que presente porque recuerden que este está determinado por el llenado capilar, por el flujo arterial del llenado capilar. Y si está hipotenso, si el paciente está frío o está muy anémico, obviamente no va a dar un dato real. Entonces el pulsioxímetro no es funcional en este caso. Ahí tenemos que utilizar el oxímetro que es de doble banda. Este sí es más funcional, pero generalmente estos no están disponibles para cualquier persona, o sea, no los usan en cualquier lugar, generalmente se utilizan en ciertas emergencias. Pero contestando a su pregunta, sí se puede ver alterada la saturación de oxígeno, pero no es propiamente un problema de intercambio de oxígeno, es un problema de pérdida de hemoglobina, pérdida de la circulación y transporte de la sangre, sumado a pacientes con frialdad distal o bajo llenado capilar por la hipotensión, ¿verdad? Entonces es importante también ese dato, pero no es un dato que utilizamos para medir gravedad. Los que mencionó Miriam, sí es lo que tenemos que utilizar, incluyendo el test de TIL, ¿verdad, Javier? Le agradezco por su pregunta. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Doctora Abril Keller, o tiene micrófono abierto, no sé si tiene alguna pregunta. No, doctor, disculpe, fue sin querer. Bueno, creo que sí. Ok, Abril, está bien. Bueno, gracias Javier, gracias Miriam nuevamente, gracias doctor Gerhard por el acompañamiento. No, si no hay más que decir, pues vamos a dar por finalizada la clase el día de hoy y nos veremos el día de mañana. Que recuerden, mañana hay actividades asistenciales y también académicas. Feliz tarde, jóvenes, que todos que estén bien. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, doctor. Feliz tarde, doctor. Gracias, doctor. Feliz tarde.